Recientemente, hermanos, un periodista español publicó un artículo titulado La desgracia de ser un don nadie. En dicho artículo el autor dice, este domingo observé a un hombre que tras una plática se despedía de otro diciendo: no te preocupes, ese es un don nadie. Se despedía de otro diciendo eso, y siempre me llamó la atención esta división de la humanidad entre quienes sí son alguien y quienes nadie. Me temo que pocas veces obedece a criterios intelectuales, en raras ocasiones en las que la separación se debe a inquietudes espirituales. De ordinario, la línea divisoria es lo material. En resumidas cuentas, sí es alguien aquel que ha alcanzado el éxito laboral, el éxito económico, quien debido a ello goza de cierto estatus social. Todos los demás, por lo general, son don nadie. Luego, el autor señaló, hace unos días tuve que abrir una cuenta en el banco. Me atendió una chica muy amable, quien me explicó que necesitaba una serie de datos para llenar la solicitud. Todo esto me pareció razonable: mi nombre, mi documento de identidad nacional, mi número telefónico, pero en especial los dos últimos, mi profesión y el promedio de mis ingresos. Reconozco que al principio me extrañó, pero enseguida comprendí que el banco necesita saber si está tratando con alguien o está tratando con un cliente que es un don nadie. Si en mi próxima visita debe atenderme la misma chica o debe atenderme el director. Es natural, uno puede ir por la vida sin aclarar si pertenece a un grupo o al contrario. Sospecho que mi ficha pasó a engrosar el montón de los don nadie, mucho más voluminoso de aquel que son alguien. ¿Qué significa ser un don nadie en el marco de la historia que acabamos de leer? ¿Qué enseñan la palabra de Dios en este texto? ¿Qué enseñanzas se desprenden de ello? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, debo reconocer que en lo personal, una de las partes o las secciones que más me fascina en la palabra de Dios son los libros históricos, y particularmente las historias del tiempo del ascenso de la monarquía. Pensar en la historia de David, pensar en la historia de Salomón, es pensar en el siglo de oro de la monarquía hebrea. Pero no solamente impacta a los adultos. Cuando Jorge, mi hijo, era niño, todas las noches quería que le contara una historia antes de que se durmiera. Y la historia que quería que le contara era la de David y de Goliat. Después le pregunté a la hermana Ciela García por qué a los niños les gusta escuchar una y otra vez la misma historia o ver una y otra vez la misma película. Saben que a la sirenita le robaron la voz, pero al final va a recuperar la voz y se va a quedar con el galán. Y decía la hermana Ciela, a los niños les genera seguridad conocer el futuro, saber cómo van a terminar las cosas. Y es la razón por la que repiten una y otra vez el mismo video, al punto que repiten palabra por palabra y letra por letra los diálogos de los protagonistas. Bueno, esta historia es interesante no solo en función de los personajes en sí, sino de las enseñanzas que se derivan en la palabra de Dios de la vida de ellos. Hay cuando menos 3 enseñanzas en este pasaje. Preguntábamos qué significa ser un don nadie en nuestro tiempo, y en primer lugar el texto nos enseña que significa reconocerse socialmente insignificante. Primeramente debemos decir que no es necesario ser muy inteligentes para describir o para descubrir que los don alguien necesitan de los don nadies para lograr sus fines. El profeta Samuel advirtió de hecho a Israel que cuando eligiera rey, éste tomaría lo mejor de su juventud para hacer por medio de ellos sus obras. Dice el primer libro de Samuel,
capítulo 8, versículos 10 al 16. Así, el rey Saúl ofreció a su hija en matrimonio a David, uno de los mejores jefes militares con los que contaba, creyendo que aseguraría de ese modo no solamente la lealtad de David, sino la estabilidad de su reino, entre comillas. Desde la perspectiva de David, semejante ofrecimiento significaba ingresar a la realeza, algo tentador para cualquiera, pero el joven pastor sabía que siempre estuvo consciente de su origen y respondió sorprendentemente a la oferta del rey diciendo: ¿quién soy yo? ¿Qué es mi vida y la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? David estaba consciente que ante el rey él era un don nadie. En esta historia, hermanos, se perciben dos reinos. Agustín de Hipona dice que la experiencia humana deviene en la disyuntiva de estos dos reinos: el reino de Dios y el reino del mundo. El reino de los que representó con la figura de la ciudad celestial y la ciudad terrenal. La diferencia entre ambos reinos radica en su origen, sus métodos y sus metas. De esta afirmación se desprende que ambos reinos jerarquizan diferentes cosas y las valoran de diferente manera. El reino del mundo pone su corazón en las cosas temporales, en el poder, en la riqueza, en la gloria. Contrariamente, el reino de Dios los pone en el Dios eterno. Y como ciudadano de ambos reinos, la vida de David se vio en el dilema que plantearon pertenecer a una aristocracia pobre o a un linaje retratado por el dicho español que afirma: la pobreza no es vileza, mas desluce la nobleza. Se desconoce el nombre de la madre de David, aunque la tradición judía decía que se llamaba Nisabel, hija de Abdiel. Pero por la línea paterna, David descendía de Boaz de Belén y de Caleb el conquistador, de Basalael el constructor del templo, según Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 5. Pero no pertenecía a una familia rica. Lejos de esto, pastoreaba el rebaño de su padre desde una edad muy temprana. Obviamente, ser pastor no era denigrante para nadie. Algunos de los más célebres personajes de la historia bíblica fueron pastores: Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Moisés, Amós, etc. De hecho, los sabios de Israel atribuyen una dignidad especial a este oficio. Dicen que mientras los agricultores se relacionan con la tierra, los pastores se relacionan con seres vivos. Los agricultores fueron el origen de la esclavitud y del politeísmo, pues todos los imperios antiguos surgieron de civilizaciones agrícolas. Los pastores, en cambio, se involucraban con criaturas vivientes que demandaban cuidado y sentimientos humanos sobre ellos. Lo cierto es que hasta el presente la figura del pastor sigue siendo una figura poderosa en la cultura judía. El general Ariel Sharon, un genocida implicado en crímenes de lesa humanidad, le gustaba retratarse con un cordero sobre los hombros en el desierto de Judea, representando de esa manera la figura del buen pastor. El general Ariel Sharon fue responsable de las masacres de Sabra y Shatila, cuando la OLP, los combatientes de la OLP, tuvieron que salir a Túnez, si mal no recuerdo, y dejaron en los campamentos de Sabra y Shatila a sus niños, a sus mujeres y a sus ancianos. Por la autorización del general Sharon, milicias cristianas libanesas llegaron y masacraron a mujeres, hombres y ancianos, con la complacencia del general Sharon, quien no levantó un dedo para evitar algo semejante.
pero conocía el alma de su pueblo, y cuando contendía por la primera magistratura, se presentaba con un cordero sobre sus hombros, la poderosa figura del Cordero de Dios, algo que incluso podemos ver en el Nuevo Testamento en el Señor Jesús. La experiencia pastoril de David le permitió tener una visión más clara del cuidado pastoral del Señor, razón por la cual escribe el Salmo 23. Es curioso, hermanos, que en el Salmo 23 sea tal vez el salmo más popular entre los cristianos. Todos lo sabemos de memoria, pero difícilmente podemos ver lo mismo en el mundo judío. En el mundo judío es un salmo valorado, pero no es excepcionalmente apreciado. Y he pensado mucho en eso y pienso que la razón es que en el Nuevo Testamento el Señor Jesús se identifica con la figura del buen pastor. Para los cristianos, el Salmo 23 es un salmo que incluso invocamos en tiempos difíciles. Había contado en alguna ocasión que a mi suegra le encantaba el mar. Y en alguna ocasión mi suegro fue a predicar a Michoacán y la llevó a Playa Azul, la playa de Lázaro Cárdenas, que es mar abierto, no es una bahía como Acapulco, como otros lugares donde la bahía está protegida y no hay oleaje violento. En Playa Azul es mar abierto. Y entonces se mete mi suegra al mar y pasó lo que decía Agustín Lara, tu cuerpo del mar juguete. Agarró a mi suegra, la revolcaba, sacaba una mano, la botaba por allá, sacaba un pie, la botaba más allá, sacaba la cabeza, y cuando finalmente el mar se cansó de jugar con ella, la aventó a la playa, y corría la familia, mi suegro y sus hijos, con mi suegra, y la encuentran de rodillas diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de, claro, o sea, en eso uno se acuerda del Salmo 23, pero curiosamente, hermanos, para los judíos no es un salmo particularmente significativo. Bueno, hermanos, sabemos de la experiencia pastoral de David. Sin embargo, nada de esto debió impresionar a Saúl. Es cierto que David fue recomendado ante él con palabras de elogio. Sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en palabras y hermoso, y el Señor está con él. Pero el pastorcillo no llegó a la corte de Israel por su belleza, ni por su elocuencia, ni por su fuerza o por su valor, sino por su talento musical. Curiosamente, cuando Isaí le envió al rey, le envió con un asno cargado de pan de rancho, una vasija de vino y un cabrito, según 1 Samuel 16. Estos regalos demuestran lo simple que eran las tradiciones de la corte de Saúl, pero también cuán simple era la vida de David. Es innegable que David era pobre, pero poseía la única clase de pobreza que Dios valora, la pobreza espiritual. Si usted recuerda, en sus bienaventuranzas, en Mateo capítulo 6, versículo 3, el Señor Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Aquí significa pobre, significa llanamente humildad delante del Señor, como en el Salmo 34, 6. David se describe aquí como un desamparado que clama por misericordia. Los rabinos contaban una parábola que ilustraba el agrado que Dios encontraba en los pobres de espíritu. Dice que había un rey que sentía un gran afecto por cierto mendigo. Una vez el hombre pobre hizo una modesta fiesta para celebrar con sus hijos. De repente el rey mismo entró y protestó por su exclusión del banquete. El mendigo se disculpó y explicó que le avergonzaría invitar al rey a una comida tan simple. Entonces el rey declaró: querido amigo, no tienes de qué avergonzarte.
juro que tu más simple temor y tu obediencia son para mí mejores que los banquetes y los lujos de los nobles. David anticipó pues la bienaventuranza de los pobres en espíritu, a los que han y la que pocos han explicado con tanta sencillez y profundidad como el doctor Martyn Lloyd-Jones. He hablado muchas veces de él. Martyn Lloyd-Jones era un médico, de hecho sus amigos le decían el doctor porque lo era, y él era del cuerpo médico de la reina Isabel. Luchó siempre por el llamado al pastorado y dejó su carrera de medicina para hacerse pastor. Él tenía planes de cambiar de trabajo, pero Dios no quería cambiarlo de patrona. Dejó de ser el doctor de la reina para ser el pastor de la reina. Y él escribió una obra que es una joya, se llama El Sermón del Monte, y hay un PDF, usted puede descargarlo gratuitamente. El Sermón del Monte de Martyn Lloyd-Jones. Es una joya en la que dice: no hay nadie en el reino de Dios que no sea pobre en espíritu. Es la característica fundamental del cristiano y del ciudadano del reino de los cielos. Y todas las otras características son consecuencia de esto. A lo que nuestro Señor se refiere es al espíritu, a la pobreza de espíritu, a la actitud del hombre para consigo mismo. Esto es lo que importa, no el que sea rico o pobre. Contrariamente, cuánto insiste el mundo en la creencia de la dependencia de uno mismo, en la confianza que uno debe tener en uno mismo. La literatura no dice otra cosa. Si quieres pertenecer a este mundo, afirma, entonces tienes que creer en ti mismo. Esta idea domina por completo la vida de los hombres de este tiempo. En realidad diría que incluso domina todo, a excepción del mensaje cristiano. ¿Cuál es, por ejemplo, la esencia del arte de vender según las ideas modernas? Es dar la impresión de confianza y seguridad. La misma idea prevalece y se pone en práctica en los demás campos de la actividad. Si uno quiere tener éxito en una profesión, lo importante es dar la impresión de que uno es una persona exitosa, de modo que se dé a entender que uno es una persona con más éxito de lo que realmente es. Pero el Señor Jesús enseña que todo esto sirve de nada delante de Dios, que a Él no le impresionan ni la grandeza, ni la riqueza, ni la gloria de los hombres. En la parábola del fariseo y del publicano, enseñó que fue la contrición del publicano, su genuino arrepentimiento, lo que realmente lo justificó. En Lucas 18:14 dice que descendió justificado, y es la única vez que el Señor Jesús utiliza esta palabra. Y es exactamente la razón por la que Lutero decía en su comentario la carta a los Romanos: el propósito de esta carta es destruir, deshacer, desbaratar toda sabiduría y justicia de la carne. Esto es, todas aquellas obras consideradas grandes ante los ojos de los hombres y ante nuestros propios ojos, pero que son obras, por más que sean obras hechas del corazón y con ánimo sincero. Dios quiere salvarnos, no mediante una justicia o sabiduría dentro de nosotros, sino fuera de nosotros, no mediante una que tenga su origen en nuestra tierra, sino mediante una que viene del cielo. Es la razón por la que Martín Lutero decía que la salvación es extraña. La palabra extraño significa extra nos, fuera de nosotros. Decía, no viene de nosotros. Y una y otra vez el Nuevo Testamento y particularmente el libro Apocalipsis declaran de manera contundente: la salvación pertenece al Señor. La única clase de pobreza que Dios valora es la pobreza de espíritu, y es aquí donde empezamos a entender el alcance de las palabras. El hombre mira lo que está frente a sus ojos, pero el Señor ve el corazón. Dios no solo ve la realidad presente, sino que también ve lo que hará por
y a través de cada uno de aquellos a los que llama. David era un don nadie, pero un don nadie que fue levantado en alto, según 2 Samuel 23:1. Fue hecho el más grande de los reyes hebreos, un don nadie que fue llamado a ser guardián del amor de Dios por el derecho, un don nadie que fue declarado hijo de Dios en el Salmo 2, un don nadie que fue hecho padre de la nación hebrea, pues la unificó a 12 tribus e hizo de ellas una nación poderosa, temida y respetada por todos. Un don nadie que fue llamado padre del Mesías en Mateo 1:1, un don nadie cuyo reino prefiguraría al reino mismo del Mesías. Con esto entendemos, el hombre mira lo que tiene frente a sus ojos, Dios ve lo que tiene en el corazón. Frecuentemente, hermanos, en el ministerio cristiano, Dios llama a lo débil del mundo y a lo vil del mundo. Dios llama a lo insignificante y lo transforma. Cuando vemos a alguien crecer en el ministerio, un chico que va al seminario, segundo o tercer año empezamos a ver un cambio en su personalidad. Y llega el momento en el que se compromete con su vocación al punto que vive para ella. Claro, en el ministerio hay cierta tasa de deserción, no muy alta, pero la hay. Pero con los años vemos cómo algunos pueden prevalecer, permanecer, crecer, madurar y convertirse en siervos de Dios. Y podemos recordar a pastores que han estado, hermana Cindy, 20 años, 30 años en una iglesia, dirigiéndola, siendo ejemplo, siendo testimonio, siendo bendición. Siempre que pienso en esto recuerdo al hermano Aguilar. La obra de Dios perdió mucho con la muerte del hermano Ernesto Aguilar, pero oiga nomás, está en la presencia de Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hay una segunda enseñanza en este pasaje. Cuando pensamos en el significado de ser un don nadie, el texto nos enseña que significa reconocerse económicamente irrelevante. Pero por atractiva que fuera la oferta nupcial de Saúl a David, tenía motivaciones retorcidas. Al introducir a su familia, el rey quería convertirlo en una suerte de pararrayos. Saúl pensaba poner a su diana en la cabeza de David, un blanco para que le dispararan, solo por el hecho de ser el yerno del rey, y el lazo que utilizaría contra su vida, que pondría contra su vida, era precisamente su hija. El modismo significa literalmente una trampa. David rehusó el ofrecimiento argumentando ser pobre de ninguna estima. Los términos usados por David aquí son significativos. La palabra pobre, aquí la palabra rash, significa mendigo, indigente, hambriento, usado en el Salmo 34:11, mientras que de ninguna estima, la palabra nikla significa ser despreciable. ¿Cuál fue la razón de la pobreza de David? Era costumbre en esos tiempos que cuando alguien pretendía el matrimonio, una mujer pagara la dote, es decir, ofreciera al padre de la novia un regalo de bodas que tenía un doble propósito: servir como compensación económica a la familia de la novia y servir también como un seguro para la recién casada en caso de abandono o de muerte del marido. El monto dependía del nivel social y económico de la pareja. La ley de Moisés estipulaba que eran 50 ciclos de plata. Es mucho dinero, hermanos. 5.5 kilos de plata. Mucho dinero, más de lo que costaba un esclavo, según Deuteronomio 22:29. Sin embargo, el monto era para gente común. Comprar a la hija de un rey era otra historia, era una situación diferente. Ante la imposibilidad de que David pagara semejante dote,
Saúl envió mensajeros para que engañosamente le dijeran: no está el contentamiento del rey en la dote, sino en 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. 1 Samuel 18:25. En otras palabras, David debía pagar a la hija del rey con la vida de 100 filisteos, cosa que entendemos perfectamente, porque ningún filisteo iba a ceder así nomás porque sí su prepucio. Recuerdo, hermanos, cuando estaba en la campaña política, y los que eran enemigos de Claudia Sheinbaum decían: va a venir por tu casa, por tus propiedades y por tu prepucio. Y había quien decía: la casa sí, pero el prepucio no. Bueno, hermanos, aquí tenía que quitárselo a 100, y la única manera era matándolos. Hay una sola forma de quitarle el cuerno al rinoceronte, y es que hay que matarlo. Y aquí estaba exactamente pasando lo mismo. David suponía que eso llevaría a su futuro reino a una muerte segura y a la irrelevancia económica y social de David para facilitar los planes del rey. Esta historia aconteció hace más de 3000 años, pero los valores del mundo siguen siendo los mismos. Vivimos en una cultura materialista que te dice cuánto vales, cuánto tienes. En la cultura norteamericana incluso se dice abiertamente, sin disimulo: este hombre vale $100 millones. Quiere decir que este hombre tiene $100 millones. Literalmente vale por lo que tiene. Vivimos en una cultura materialista cuya confesión de fe es: deseo mucho, y lo mucho que deseo lo deseo mucho. Así, al momento, al margen de la identidad religiosa, cuando un joven no tiene ropa de marca o no tiene el iPhone 2, no sé cuál sea ahora, ¿cuál va? El 17, imagínese. O un padre que lo recoge en la escuela con un coche último modelo, será visto por los demás y por él mismo como poca cosa. Curioso, hermanos, porque este materialismo llega a influir hasta el mundo cristiano. En el seminario, espero que ya no ocurra eso, pero recuerdo que había estudiantes que debían 4 o 5 meses de la colegiatura, y decían que no tenían dinero, pero traían tenis de 10,000 pesos y traían una laptop de 20,000 pesos. Y dice uno: ¿cómo tienes para comprarte esos tenis y no tienes para lo más básico, que es tu formación ministerial? Pero, hermanos, habla de jerarquía de valores, habla de cuál valor está primero o está encima del otro. Bueno, hermanos, la verdad es que basta estimar un interesante cálculo que hizo el teólogo católico Hans Küng hace unos 60 años para ver el mundo materialista. Fíjense ustedes, él decía: se ha calculado que si se toman en cuenta 50,000 años de la historia de la humanidad, 62 años en promedio de vida del hombre, hasta donde nos encontramos, sería ahora la generación número 800. 650 generaciones de la humanidad se la pasaron en las cavernas. Hasta hace 70 generaciones existe la escritura. Solo 6 la imprenta. Solo 4 la medición exacta del tiempo. Solo 2 el motor eléctrico. Y la última parte de los bienes actuales de consumo ha sido producida y desarrollada en la generación número 800. Hoy día sentimos que nos morimos si no tenemos el iPhone, la pantalla, cosas que pueden ser satisfactorias. O sea, si Dios le da para comprarse el Mercedes-Benz último modelo y lo compra con el fruto de su trabajo genuino, disfrútelo. Dios no está peleado con esos carros. Simplemente no convierta su carro en Dios. No hay ningún problema que alguien tenga la pantalla de plasma de 1000 pulgadas. No hay ningún problema.
disfrútela. Si viene de un trabajo genuino, pero no la convierta en su Dios. Bueno, hermanos, decimos esto porque según la Organización Mundial de la Salud, fíjese usted, cada año se suicida en el mundo el doble de personas de las que mueren en todas las guerras. Pero el Señor Jesús sigue diciendo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. Trágicamente el mundo piensa que el valor de los bienes materiales puede trasladarse también al terreno espiritual. Muchos creen que pueden pagar a Dios por la paz, que pueden comprar su perdón, que pueden sufragar su misericordia con sus obras, ofrendas, méritos personales, fundaciones benéficas, etc. De modo que vivir en este mundo materialista ha sido sin compartir sus valores en el mundo desafía a cada generación cristiana. En otras ocasiones hemos contado cómo en su obra más conocida, El progreso del peregrino, el predicador bautista John Bunyan, que vivió hace 300 años, cuenta, apenas los peregrinos son los cristianos, hubieran salido al desierto, vieron delante de sí una población cuyo nombre es Vanidad, en la cual se celebra una feria que lleva el nombre de Feria de la Vanidad. Lleva ese nombre porque todo lo que allí concurre y todo lo que allí se vende es vanidad. En esta feria se encuentra toda clase de mercancías, casas, terrenos, negocios, honores, toda clase de delicias, países, reinos, concupiscencias, placeres, rameras, esposas, maridos, hijos, amos, criadas, vidas, sangre, cuerpos, almas, plata, oro y piedras preciosas y muchas cosas más. Por esta feria era necesario que los peregrinos pasasen y efectivamente así lo hicieron. Pero apenas llegaron, toda la población se conmovió y hubo alboroto por su causa. La gente no se cansaba de mirarlos. Unos decían que eran tontos, otros decían que estaban locos y otros decían que eran extranjeros. Pero lo que más asombraba a los traficantes es que estos peregrinos hacían muy poco caso de sus mercaderías, pues si alguien se tomaba la molestia de mirarlas, ni siquiera se tomaba la molestia de mirarlas, y si se les llamaba a comprar, tapándose los oídos exclamaban: aparta mis ojos para que no vean vanidad. Y mirando hacia arriba, daba de entender que su negocio estaba en el cielo. Uno de los mercaderes, queriendo burlarse de ellos, preguntó: ¿entonces ustedes qué compran? Mirándolo con ojos serios, dijeron: nosotros compramos la verdad. Dice el libro de Proverbios: compra la verdad y no la vendas. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. Estamos hablando de qué significa ser un don nadie, y el texto nos enseña que significa reconocerse meritoriamente insignificante. Como dijimos anteriormente, David fue introducido a la corte de Saúl con las palabras de elogio: sabe tocar, es poderoso, valiente, hombre de guerra, prudente en su hablar, bien parecido, y el Señor está con él. Obviamente, describirlo como poderoso y valiente y hombre de guerra no significaba que David ya lo fuera, que fuera un guerrero consumado. La razón de estos elogios debió ser que David era una leyenda rural, una celebridad entre los pastores, un famoso matador de osos y leones. Pero hay personas, hermanos, que nacen para eso. El general Augusto César Sandino, un general nicaragüense, quien derrotó a los norteamericanos en su ocupación de Nicaragua a principios del siglo pasado, de manera sistemática. Los norteamericanos aprendieron: si sales de tu cuartel mueres, si andas por la ciudad te van a matar, si vas al campo te van a matar.
Era un hombre que usaba tácticas guerrilleras realmente sorprendentes. Huyendo de su país, llegó a México y conoció al general Álvaro Obregón. Y Álvaro Obregón, sorprendido, le preguntó: ¿dónde aprendió a pelear así, general? Y el general Sandino respondió: así nomás peleando, mi general. Le dijo que había aprendido en la marcha, que había aprendido simplemente combatiendo a los norteamericanos en su país. Hay gente así. El general Moshe Dayan, aquel tuerto primer ministro de Israel de los años 80, 70, 80, contaba que conoció a un soldado inglés que se llamaba Har Zion, que significa Monte de Sión. Y dice, él nunca había estado en Palestina, pero cuando se le mandaba a una misión, nunca necesitaba un mapa ni una brújula. Él llegaba al lugar donde le indicaban, ejecutaba la misión y se retiraba exitosamente. Después murió en el campo de batalla, pero decía, era un hombre hecho para la guerra, tenía esa capacidad, esa habilidad de hacer las tareas más difíciles, hacerlas posibles. Era el caso de David. Seguramente cuando lo escriben como hombre de guerra, era una leyenda rural, era un mito de rancho, una celebridad entre los pastores, un famoso matador de osos y leones, según dice 1 Samuel 17, y de allí pudo anticiparse al temible guerrero en que se convirtió. Después de matar a Goliat y a combatir en las fuerzas de David, del rey, David fue nombrado coronel y actuaba con enorme pericia. Se ganó la admiración y el respeto del pueblo y del ejército. En la medida en que su fama crecía también la paranoia de Saúl, y su temor a perder el reino a manos de David. Sin embargo, la Biblia deja claro que las hazañas de David venían del hecho de que Dios estaba con él. En un mundo utilitario, los logros son importantes, pero a sus ojos los hombres se justifican por ellos. Los hombres ya no valen solo por su carácter, valen por sus logros, valen por sus objetivos logrados. Pero aunque el mundo piensa así, David no. Él jamás pretendió descansar en sus propios méritos, pero trágicamente esta idea ha penetrado también al pueblo de Dios. Hace unos años, la justificación por obras era un tema acalorado entre católicos y evangélicos. Ambos debatíamos ferozmente sobre el asunto, pero hoy en día ese tema ha sido irrelevante, se ha convertido en irrelevante. Hans Küng dice que en este tiempo, tanto para católicos como protestantes, pareciera que el mundo cree más en la justificación por logros. Ambos parecen creer, por ejemplo, que el liderazgo cristiano importa por sus números, que la integridad, el número de personas que asisten al servicio, el número de ceros en la chequera, el número de apariciones en los medios de comunicación, el tamaño del edificio, el número de seguidores en las redes sociales, etc. Pero hoy en día pueden ser más importantes la imagen y el carisma que la congruencia. Pero la justificación por logros produce frutos tóxicos, venenosos, produce comunidades cristianas basadas en la competencia y en criterios de legitimación que son el dinero y la fama, y no el amor al hermano ni la enseñanza del Señor Jesús. Los líderes y los miembros de las iglesias, entre comillas, exitosas, ven como cristianos de segunda categoría, inferiores a otros hermanos que son miembros de una casta inferior para ellos. La justificación por obras materializa la cizaña de la parábola que se cuenta en Mateo capítulo 13. Pertenece a un cristianismo sectario que idolatra a los exitosos y ningunea a los no exitosos. Su fundamento es que a lo que Lutero llamaba la teología de la gloria, enemigo mortal
de la teología que enseñó el Señor Jesús, la teología de la cruz, la negación del yo, la vida crucificada y el seguimiento y la imitación de Jesucristo. Por supuesto, nadie es inmune a la seducción del orgullo de los logros personales, dice el apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 2. Durante su ministerio, Pablo debió enfrentar a quienes se jactaban de su estirpe judía y sus profundos conocimientos, citando su propio testimonio: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es por la fe irreprensible, por la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las estimo por pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente estimo aún mis logros como pérdida, a cambio de la excelencia y el conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 8. Hermanos, hoy en día hay falsos rabinos que se atribuyen un origen que no tienen. Y hay pastores que se dicen doctores que tienen doctorados patito. Es decir, que alguna escuelita se los dio, pero no tienen un PhD, no tienen un doctorado en filosofía, por ejemplo, ¿no? Hoy día un instituto bíblico te da el título de doctor y lo presentas por delante. Va delante de ti, aunque sea un título patito. Y lo vemos, hermanos, por ver el nivel teológico que maneja. Se no puede ser un doctor. Pero hay estas cosas así. No es pues extraño que Martín Lutero dijera: no pongo mi confianza en ningún hombre en la tierra, ni en mí mismo, ni en mi padre, ni en mi educación, ni en mi riqueza, ni en mi propiedad, ni en nadie, nada que poseo. No pongo mi confianza en ninguna criatura en el cielo o en la tierra. Me arriesgo a poner mi confianza solo en uno absoluto, incomprensible Dios, que hizo los cielos y la tierra y quien está sobre todas las criaturas. Esto lo dice Lutero en su introducción a la carta a los Romanos, y dice: esta carta se escribió para destruir la soberbia humana y para recurrir únicamente a la gracia de Dios. Como conclusión, el texto nos enseña la importancia de reconocernos socialmente insignificantes, económicamente irrelevantes y meritoriamente intrascendentes. Pero, ¿por qué o para qué? Porque es la evidencia de una genuina conversión. El Señor Jesús dijo que si no nos hacemos como niños no podemos entrar en el reino de Dios. Blaise Pascal lo vio como una verdadera paradoja. Decía: el cristianismo es extraño, ordena al hombre que es vil hasta abominable y le ordena que quiera parecerse a Dios. Sin tal contrapeso, la exaltación haría el hombre horriblemente arrogante, o aquella humillación lo haría horriblemente vil. Blaise Pascal, un personaje muy interesante, que los católicos dicen era un protestante disfrazado, y los protestantes decimos era católico. No, era cristiano. Hermanos, era un hombre tan inteligente que inventó las matemáticas. Cuando era niño, le dijo a su papá: quiero que me enseñes matemáticas. Y él dijo: no, ese es un premio, imagínese usted, es un privilegio hasta que aprendas gramática. Pues siguió estudiando gramática
Y un día su padre escuchó que él estaba callado en su habitación y entró con disimulo y vio sobre su hombro y se aterrorizó cuando vio lo que estaba haciendo. Estaba escribiendo ecuaciones. Y habló al matemático más famoso de la ciudad y le dijo: ven lo que está haciendo, ven a ver lo que está haciendo. Y ya el profesor le dijo: estas son ecuaciones de primer grado. Le puso nombre a lo que él estaba inventando porque no sabía cómo se llamaba. Escribió unas ecuaciones que se llamaban pascalinas e inventó la computadora. Estamos hablando de hace 300 años, hermanos. Pero después de todo esto, dedicó la segunda mitad de su vida para estudiar a Dios. Y dedicó su vida para amarlo y para servirlo. Y decía con toda razón: el cristianismo le ordena al hombre que se sienta vil y hasta miserable, pero también le ordena que se parezca a Dios. Sin la primera orden, el hombre sería tremendamente arrogante. Sin la segunda, sería absolutamente miserable. Bueno, hermanos, Martin Lloyd-Jones planteó la misma idea de forma más simple. No hay nadie en el reino de Dios que no sea pobre en espíritu. Es la característica fundamental del cristiano y ciudadano del reino de los cielos, y todas las otras características se derivan de esta. A lo que nuestro Señor se refiere es al espíritu, a la pobreza de espíritu, en otras palabras, a la actitud que tenemos con nosotros mismos. Y es que el reino de Dios y el reino del mundo valoran cosas diferentes, tienen diferentes cosas que valorar. El reino de Dios tiene su tesoro en Dios mismo, mientras que el reino del mundo lo tiene la gloria y el poder. Desde la antigüedad, los reyes paganos creían descender de alguna deidad y por tanto reclamaban un estatus superior al resto de la humanidad. El Museo Británico posee el obelisco negro, una estela de piedra que da testimonio de las hazañas de Salmanasar III, rey de Asiria. En dicho documento hace referencia a sus enemigos, entre los cuales menciona al reino de Aram, del que dice: luché contra Ben-Hadad. Usted recordará ese nombre en la Biblia, y logré derrotarlo. Hazael, el hijo de un don nadie, se apoderó del reino. Efectivamente, Ben-Hadad era un rey poderoso, mató a su rey. Dice la Biblia que lo sofocó, tomó un paño empapado de agua y lo puso sobre su cara y murió, y entonces se apoderó del reino. Pero vean ustedes, hermanos, en ese tiempo dice este obelisco negro, dice: Hazael, el hijo de un don nadie, se ha apoderado del reino. Para Salmanasar, el hijo y padre de una larga línea de reyes, era tan insólito que un plebeyo como Hazael se enfrentara a él y con desprecio dio testimonio de su humilde origen. En contraste, en su cántico, Ana, la madre del profeta Samuel, dice: él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerlo sentarse entre los príncipes y para heredar un sitio de honor. Palabras que serían repetidas por la madre del Señor Jesús en el Magnificat. Voy a ser sincero, el Magnificat es una copia del Cántico de Ana, casi letra por letra. Pero, hermanos, no se trata de un plagio, se trata de alguien que está citando la palabra de nuestro Dios. En la era de los jueces, el Señor levantó a Israel por medio de lo que Pablo llamaba lo débil del mundo y lo vil del mundo. Lo salvó por la mano de Débora, una frágil mujer, por la mano de Sansón, el hijo de un hombre de pocas luces, por la mano de Jefté, el hijo de una prostituta, y lo mismo, por lo mismo, Flavio Josefo diría:
Me parece relevante hablar de la historia de Ruth para demostrar el poder de Dios, quien sin dificultad puede elevar a quienes son de noble origen a una dignidad y esplendor a las que levantó David a pesar de su humilde procedencia. Por el delirio de la persecución de Saúl, David fue un proscrito, un fugitivo cuya cabeza tenía precio. Se convirtió en el general de un escuadrón de encorvados, la palabra que usa el texto, un ejército de hombres endeudados y amargados de espíritu que llegaron a ser su escuadrón de oficiales y comandantes, hombres doblados más que por la pobreza y la privación del derecho, por la poderosa mano de Dios, a quienes Dios levantaría, hermanos, y transformaría en los valientes de David, y a David en el rey que guiaría a Israel al siglo de oro. Los guió a una era de esplendor sin precedentes, que sería el marco de referencia al propio reino del Mesías. El Señor Jesús hizo con un don nadie un instrumento de su honra y de su gloria, y pudo hacer y puede hacer lo mismo con cualquiera. En suma, cuánta razón tenía Martín Lutero cuando decía: nadie quiere mirar los de abajo, todos pasan por encima de ellos sin mirar su bajeza, su indigencia, su miseria o su angustia. Se evita a las gentes así, se les rehuye, se escapa de ellos, y a nadie se le ocurre ayudarles, asistirles, echarle la mano para que tomen algo y puedan seguir adelante en su vida. Dios es el único que mira hacia abajo, hacia los menesterosos, los míseros, y estos también son los que se encuentran en lo profundo, donde ha llegado a experimentarse el amor de un Dios así. Se dirige la mirada hacia Él desde abajo, y Él ayuda a los pobres y a los miserables, a los despreciados, a los desventurados, que son nada, y es allí donde es amado, donde el corazón sobreabunda de gozo, donde se llena de regocijo y salta a la vista la complacencia que ha mostrado. Una vez más, la historia que nos ocupa es interesante porque David, un hombre excepcional en cada aspecto de su vida, dice la Biblia que era hermoso, y eso es una llave que siempre empieza a abrir las puertas. Era inteligente, prudente, capaz, sabio en la guerra, y dice amado por el pueblo y por el ejército. Termino con esto. Pocas veces, hermanos, entendemos el significado de la palabra líder o liderazgo. La abaratamos demasiado. Solemos decir, va a haber un taller de liderazgo. No, mi hermano, un líder es alguien por quien alguien está dispuesto a morir. Recuerden que cuando David estaba sitiando la ciudad de Belén, dice la palabra de Dios, tuvo sed y lo dijo: ¿quién me diera a beber de las aguas del pozo de Belén? Del pozo donde bebía toda su vida. Y entonces 3 hombres entraron a Belén tumbando caña, abriéndose paso entre soldados enemigos. Uno se quitó el casco y con el casco en la mano regresaron y le llevó el casco a David para que bebiera. David se moría de sed, tomó el casco y lo derramó en tierra porque dijo que no iba a beber la sangre de sus hombres. El pueblo también estaba sediento, pero cuando vio que David tiró el agua que había costado el riesgo de 3 vidas, el pueblo pudo entender que era un líder excepcional. Pero era un don nadie al que Dios levantó
a la altura que levantó. Damos gracias a Dios porque ha hecho lo mismo con nosotros, porque nos ha tomado de la perdición, de la basura del mundo, y nos ha llamado a ser sus hijos y a ser participantes de su reino. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, te damos porque nos permites venir a tu palabra y encontrarnos en ella con un mensaje de consuelo y esperanza. Te bendecimos por esto en Cristo Jesús.